Continuando con el desarrollo de la peña, en esta ocasión vamos a seguir ligados al mar, que es parte de nuestra conducta, nuestro criterio, para que alguien que sí sabe mucho nos explique qué es lo que está pasando con el incremento de gaviotas, que pasa al revés de lo que está sucediendo en otros muchos tipos de animales que están por extinguirse. Un gustazo poder hablar contigo, Marcelo. Bueno, mucho gusto, Jorge. Un gusto poder estar respondiendo algunas de tus preguntas y bueno, tratando de ayudar a comprender un poco este fenómeno de las gaviotas, ¿no? Bueno, comentanos cuál es tu especialidad y a qué te estás dedicando y dónde perteneces. Bueno, mi nombre es Marcelo Bertelotti, soy biólogo, doctor en biología, hice un posgrado, soy investigador principal del CONICET y trabajo en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, el CESIMAR, en Puerto Madryn, Chubut. Mi especialidad es la ecofisiología, yo trabajo en biología de la conservación, especialmente con aves marinas y costeras. Bueno, y creo que no equivocarme que debe ser uno de los pocos animales que está reproduciéndose en manera importante. Bueno, es cierto, es uno de los pocos conjuntamente con la especie humana, ¿no? Que somos la especie que más está creciendo en el planeta. Y muchos de los problemas que tenemos ambientales son producto directo del aumento poblacional humano, más que del aumento del impacto acumulativo del crecimiento poblacional humano. Entre esos impactos se encuentra la disposición de residuos, de basura. Las ciudades crecen, las personas, cada vez hay más gente en las ciudades y eso conlleva a organizar todo un sistema de recolección y de disposición final de estos residuos. Bueno, hasta no hace mucho estos residuos estaban al aire libre, se acumulaban en lo que se llaman basurales a cielo abierto. Por suerte eso se ha reducido bastante en muchas localidades. En Patagonia, en Puerto Madryn y sus alrededores, ya no hay más basurales a cielo abierto. Ahora hay todo un sistema que se llama un plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que lo que hace es disponer en un gran parque, en un lugar que queda entre medio de Puerto Madryn y Trelew, y ahí se acumulan los residuos y se van tapando inmediatamente. Así que no hay hoy en día gran disponibilidad de basura, sobre todo para que aprovechen algunas especies como las gaviotas. Sin embargo, en el pasado, sobre todo en la década del 90, de los 90, con el auge pesquero que hubo en Patagonia, en esa época había pero una gran cantidad de pesca y la pesca funcionaba pero a full, tanto se descartaban muchas especies que no son comerciales, se descartaban en el mar directamente, ¿no? Pescado fresco, recién pescado, que no servía para comercializar, se tiraba al agua. Claro, sin ningún tipo de control, ¿no? Ninguno. En esa época, en el auge de la pesca había muy pocos controles, ¿no? Era el momento de oro en cuanto, no al ambiente, sí en cuanto a la rentabilidad de la pesca. Se tiraba mucho pescado, y eso estaba disponible para las gaviotas. Las gaviotas son aves marinas que pescan habitualmente, comen peces, pero de la superficie, hasta donde puedan llegar con el pico. Claro, porque no es un ave que se sumerja, en absoluto. Sumerge apenas el cuello, o sea, la cabeza y el cuello, no más que eso, no se sumerge. A diferencia de los cormoranes o a diferencia de los pingüinos. Las gaviotas comen en superficie. Entonces imagínense una enorme cantidad de peces que están a 60 brazas, ¿no? A más de 100 metros de profundidad, y se los ponemos en la superficie a las gaviotas para que coman todo lo que quieran. Bueno, festival. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, el pescado comercial que sí llegaba a tierra se procesaba rápidamente en las plantas pesqueras y obviamente cabeza, todo el triperío, cola, algunas tallas que son pequeñitas, que van y que no sirven para comercializar. Bueno, eso se descartaba en lo que llamábamos en esa época basurales pesqueros, que no era ni más ni menos que una enorme pila de pescado fresco disponible en tierra para las gaviotas. Entonces, las gaviotas se alimentaban en el mar de los descartes pesqueros y se alimentaban de los descartes pesqueros en tierra, sobre todo de las plantas pesqueras. Comían
todo el tiempo. O sea, yo he trabajado en esas, siguiendo un poco la ecología alimentaria de las gaviotas, y las gaviotas se instalaban todo el año en esos basurales, sobre todo los juveniles, ¿no? Como toda especie, las primeras clases de edad, apenas se independizan de los padres, los pichones, ahí se las ven feas porque tienen que ganarse el alimento, tienen que desarrollar habilidades para alimentarse y sobrevivir. Bueno, es el momento más vulnerable de las especies, sobre todo de las gaviotas, ¿no? De muchas aves marinas. Esos primeros años hay una gran mortalidad de juveniles. ¿Qué pasa? Esos juveniles llegaban, se instalaban 3, 4, 5 años en el basural pesquero y comían y lógicamente aumentaron lo que se llama la supervivencia. Entonces, antes de los residuos pesqueros, las gaviotas seguían un esquema poblacional natural. Con el aporte humano de los descartes pesqueros en mar y en tierra, las gaviotas, sobre todo los juveniles, las clases juveniles, sobrevivieron más, alcanzando la madurez sexual y reclutando como reproductores en las colonias reproductivas. Eso hizo que en 10 años prácticamente la población de gaviotas se triplicara. Hubiese 3 veces más de lo que había de modo natural. Esa es un poco la explicación de por qué hay tantas gaviotas. Ahora eso, a partir del año 2000, 2005, tal vez un poco más, se estabilizó. Ya no hay más crecimiento poblacional de las gaviotas, pero quedaron aumentadas de esa época. Las gaviotas son animales... El número ya está. Ya está, y además que son animales longevos. Las gaviotas viven 50, 60 años, 40 años perfectamente, ¿no? Mirá vos. Y bueno, y además ahora ocasionan un problema bastante serio también a una especie como es la de las ballenas. Claro. Las gaviotas son animales extremadamente adaptables, ¿no? En la jerga de los ecólogos decimos que las gaviotas son generalistas porque comen de todo, pueden comer residuos pesqueros, crustáceos, moluscos, pueden comer incluso animales que mueren que quedan varados, ballenas, delfines, animales muertos, ¿no? Que son carroñeros. Entonces son generalistas, no son específicos para la alimentación. Pero también decimos que son oportunistas, es decir, que pueden desarrollar además una gran variedad de métodos para alimentarse. Les dije que pescan, roban alimento a otras especies, lo roban en tierra, en el aire, son depredadoras. Cuando una gaviota entra en una colonia de otras aves marinas, puede depredar sobre huevos de otras especies o incluso sobre pequeños pichones. Las gaviotas, tienen, cuando baja la marea y hay muy poquita cantidad de agua sobre la arena, hace lo mismo que hacen los flamencos. Chapotean con las patas, generando una especie de hueco donde las almejas afloran y comen almejas de esa manera. O sea, son animales tremendamente adaptables a lo que hay. Bueno, conjuntamente con el aumento de poblaciones de gaviotas, gracias a que se dejaron de cazar a partir de casi la década del 70, las ballenas también aumentaron mucho sus poblaciones. Cada vez hay más ballenas en nuestras costas, y no solo en Patagonia. Cada vez hay más ballenas en Mar del Plata, en Necochea, en Bahía Blanca. Hay cada vez más, se están recuperando las poblaciones. Bueno, la gaviota es oportunista, y para la gaviota la ballena es una gran albóndiga que está mucho tiempo en superficie flotando, de la cual puede tomar pequeñas cantidades de piel y de grasa, ¿no? Eso se llama un comportamiento parásito. No son depredadoras. Nosotros decimos ataques de gaviotas a ballenas, pero no son ataques agresivos. No es que la gaviota está defendiendo un territorio. La gaviota se alimenta, es un parásito que quita pedazos de piel y de grasa de la ballena. Le hace higiene a la ballena. Bueno, una higiene dolorosa, ¿no? Porque la lastima. Claro. Sobre todo, acá hay dos cosas graves que pasan con las ballenas. No pican a todas las ballenas por igual. Eligen preferentemente a los cachorros, a las ballenas. Si ustedes saben, en la costa argentina, sobre todo en la zona Península Valdés, cerca de Puerto Madryn, en toda esta área del Golfo Nuevo, Golfo San José, también Golfo San Matías, las ballenas vienen a parir.
O sea, vienen preñadas del año anterior y vienen a tener su cachorro en aguas poco profundas, aguas costeras. Esa cría nace toda con la piel toda arrugada, entonces es más fácil y más blandita, es más fácil. Entonces, imagínense que para las gaviotas es algo fácil de obtener, y lo que hace es interrumpir. Las ballenas tienen que crecer rápidamente, ese cachorro se amamanta, es un mamífero la ballena, como una vaca, como cualquier mamífero, toma la leche materna. Entonces, y para hacer eso debajo del agua hace falta que el agua quieta, cooperación, ¿no?, de la madre y de la cría para poder tener un contacto estrecho y poder ser eficiente en la manera en que se amamanta. Claro, si la gaviota está permanentemente picando a la cría e incluso a la madre, se separan continuamente madre y cría, haciendo que el tiempo de lactancia, en definitiva, sea muy corto. O sea que los ballenatos se amamantan menos de lo que tienen que amamantarse y por lo tanto crecerían menos, y eso podría tener en definitiva consecuencias en la supervivencia final de esa cría, ¿no? Eso es lo complicadito el tema de estas aves. Es complicado. La buena noticia es que las poblaciones de gaviotas están bastante estables, es decir, no siguen creciendo desproporcionadamente, gracias a que se han mejorado, se han saneado los descartes pesqueros, sobre todo en tierra, y los basurales urbanos, que son otra fuente de alimento. Eso hay bastante trabajo en muchos municipios para sanearlo. Así que las poblaciones están estables, están altas, siguen elevadas, pero están estables. Y por otro lado, también la buena noticia es que este comportamiento parásito no tiene un impacto evidente en la población de ballenas, en el sentido de que las poblaciones de ballenas siguen creciendo también, obviamente a una tasa muy lenta, porque estos animales, en el mejor de los casos, tienen una cría cada 3 años. Entonces, el incremento es muy lento, pero sigue siendo positivo. Sigue aumentando de manera positiva, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias. El tiempo se acaba, lamentablemente. Es para dar un largo tema con esto, pero no descarto que podamos volver a tener otro encuentro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. La Peña.